Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos de regreso a nuestros encuentros bíblicos después de un par de semanitas de descanso por los días festivos y los días de la celebración del nacimiento de Jesús, de la Epifanía. Así que estamos de regreso con alegría, con gozo, y les saludamos a todos y a todas en el amor fraternal del Señor. Sí, saludos después de ese receso de un par de semanitas ahí de descanso. Y queremos retomar nuestras lecciones del discípulo, y esas dos lecciones que quedaron pendientes, que son las de la última semana de diciembre, que el domingo 26 y el domingo 2 de enero, pues hoy las queremos trabajar de manera resumida, compartiendo algunos puntos que nos parecen importantes, valiosos para nuestra reflexión, para nuestra vida cristiana. Les invito a orar, hermanos y hermanas. Nuevamente te pedimos tu iluminación, tu gracia, tu dirección en este diálogo y en este encuentro con tu palabra. Que tu palabra, Señor, como ella misma afirma, sea esa espada de doble filo que atraviese nuestro corazón hasta los tuétanos de nuestros huesos y nos permita, Señor, descubrir, gustar, Señor, de tu voluntad, de tus agendas, de tu proyecto de vida. Así que nos ponemos, Virginia y yo, en tus manos, pidiendo esa guianza tuya frente al mensaje y a las enseñanzas que hoy recibimos de ellas y compartimos con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema de esta unidad, y hemos estado trabajando este tema en lecciones anteriores, es el Dios. El tema es Dios es la fuente de justicia. Y hemos estado mirando eso en distintos contextos. Hoy vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, para conversar sobre las lecciones 18 y 19. Y ambos textos bíblicos y ambos relatos bíblicos se encuentran precisamente en ese libro. El primero de ellos en Génesis 4, del 1 al 13, que es el relato de Caín y de Abel. Y el segundo en Génesis 21, versículos del 8 al 20, que es el relato de Agar e Ismael bajo los relatos de Abraham y de Sara. Y vamos a mirar en este encuentro cómo es que en estos dos escenarios familiares, de relaciones familiares, cómo es que Dios interviene y cuál es la dirección o cuál es la acción de Dios en estas dos dinámicas de familia muy conocidas, para que eso de alguna forma nos sirva a nosotros para también dejarnos guiar y dirigir por esa acción de Dios. Sí, como usted menciona, estas dos lecciones que habíamos dejado en recuerdo, están en el libro de Génesis, como usted ha dicho, y habíamos hablado de que Génesis es el primer libro del Pentateuco, ¿se recuerdan? O Torá, que es lo mismo que decir Biblia hebrea. Y este libro de Génesis trata del origen de las naciones, del origen de Israel y de las primeras familias y de aquellos patriarcas, ¿verdad?, bíblicos, y de los clanes y de las tribus. También este libro de Génesis, que significa en el principio, trata de cómo surge el mal y de cómo Dios inicia su proyecto de salvación, porque a la misma vez Dios inicia desde ese momento el proyecto de salvación. Y habla, pues, como mencionamos, de las familias de la Biblia. En ella encontramos esas familias de la Biblia que muchas veces, como dice la lección, idealizamos los personajes bíblicos y las familias de la Biblia, pero estas se muestran que no son perfectas, y lo que muestran es esa fragilidad del carácter como de todo ser humano.
son a veces hasta familias disfuncionales. Cuando nosotros leemos esos relatos bíblicos de Adán y Eva, de Abraham como patriarca, de Isaac y Rebeca más adelante, son familias realmente disfuncionales. O sea, ¿qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es la que emplea modelos que no son adecuados para relacionarse entre sí y que dificultan un desarrollo sano de esa familia. La lección 18 es, como mencionó el pastor, Génesis 4, ahí está el relato de los dos hermanos, Caín y Abel, que eran los hijos de la primera pareja, Adán y Eva. Y la lección 19, que es el capítulo 21, que es el relato de Agar, aquella esclava egipcia de Sara y de Abraham, y ella con su hijo Ismael. Y ambos son expulsados de ese seno del hogar, y el problema implícito ahí era el derecho a la heredad. O sea, Sara vio en Ismael una amenaza para su hijo Isaac. Y ahí entraron todos esos elementos que desatan ¿verdad? La expulsión de Agar del seno familiar. Pero ambos relatos, pastor, son, como dije, ejemplos de dos familias que muestran la fragilidad del carácter humano. Y entre los temas de interés, uno de los temas que yo creo que, ¿verdad?, en la lección se resalta mucho es esa violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es la violencia que ocurre entre miembros de una familia. Y lo vemos ahí en la Biblia y lo vemos en nuestra vida real. Es cuando se ocasiona daño a esa integridad emocional, psicológica o física de una persona. Y existen dos roles dentro de esa violencia intrafamiliar. Está el agresor, o sea, el que ejecuta la agresión, y está el agredido, el que recibe la agresión. Así que el agresor usualmente impone su autoridad, ya sea mediante la fuerza física o porque tiene poder para maltratar a otros miembros de la familia. Y eso lo vemos en Caín. En Caín y Abel es el uso de alguien que tiene, el hermano que tiene fuerza física para someter al otro. Y en el caso de Agar y Abraham, vemos que el patriarca utiliza su poder, ¿verdad?, para su autoridad para hacer lo que le viene en gana con su propiedad, que es Agar. Los tipos de maltrato son, por lo menos el psicológico, que es cuando alguien se humilla o se mofa o desprecia a otra persona. Está el físico, que es la fuerza del uso de la fuerza o de los golpes, que es el caso de Caín y Abel. Y el sexual, que es el abuso sexual. Pero ambos relatos, pastor, muestran esa violencia intrafamiliar que también nosotros vemos hoy en día. Fíjense, hermanos y hermanas, y Virginia, el libro de Génesis es un intento de mostrarnos la humanidad, nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra humanidad tal y cual es. Por eso es tan importante eso que menciona Virginia, que no hay idealizaciones, ¿verdad?, ni siquiera de las figuras más importantes de la tradición y de la fe. No hay idealizaciones de personas, ni tampoco lo hay de familias. Lo que hay son seres humanos en medio de dinámicas y relaciones familiares, con problemas, con conflictos, con diferencias, con decisiones que tienen que tomar, ¿verdad? Y a veces las decisiones son acertadas, a veces las decisiones son desacertadas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo mismo de la historia de Abraham y de Sara, que frente a la espera de la promesa de Dios hecha a Abraham de un hijo, entra en un proceso de desesperación, y Sara le pide a Abraham que se acueste con la esclava, y viene entonces el nacimiento de Ismael, y eso desata una serie de conflictos
y de diferencias y de miradas y de experiencias, ¿verdad?, que terminan en la expulsión de Agar con su hijo. Así que ese retrato, esa imagen, hermanos y hermanas, no es otra cosa que una oportunidad para nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, mirarnos en ese espejo y darnos cuenta que eran tan frágiles, tan débiles, con tantos retos y desafíos como los tenemos usted y yo. Claro, eran otros tiempos, pero eso está ahí. Y lo otro que el libro de Génesis también lo podemos ver en estos relatos es las rupturas que ocurren en Génesis a partir de las decisiones que toman Adán y Eva y todo lo que se altera después de esas decisiones, ¿no? Lo que algunos llamarían la entrada del pecado al mundo, ¿verdad?, o la entrada del mal. Bueno, es el resultado de esa voluntad, de ese libre albedrío, y vemos la ruptura entre Adán y Eva, ¿verdad?, el conflicto, vemos la ruptura de ambos con Dios, vemos la ruptura con la creación y con la naturaleza, y vemos esa ruptura emocional y psicológica al interior de la vida de ambos. Y son estas rupturas, ¿no?, las que precisamente producen y generan, entre otras cosas, la violencia. Exacto. Una violencia que se va a ir viendo en otras dinámicas, en otros relatos, como los que tenemos hoy, estamos considerando hoy. Pero lo valioso y lo importante de esta experiencia de violencia intrafamiliar que vemos en estos relatos, que todavía vemos al día de hoy, ¿verdad?, y vamos a hablar un poco más acerca de eso, ¿verdad?, que se dan como resultado también de unas dinámicas particulares de relaciones de poder entre las personas en las familias. Lo que aquí está claro es dónde Dios está ubicado y cómo Dios responde a esas escenas. Exacto. Y cómo Dios responde a esas dinámicas familiares, y no podemos olvidar cuál es la intención de Dios desde el principio del Génesis con el ser humano, con la vida de los seres humanos, incluyendo a estas dos familias y todas las familias del mundo. Exactamente, eso de la ruptura es bien importante, porque esa ruptura con esa relación con Dios también es la causa de todos los males. Esa separación. Claro. Eso es lo que ha desatado. Y precisamente Génesis lo que trata de explicar es eso mismo, más bien que un relato histórico de unos sucesos históricos, es una explicación teológica de por qué surge el mal. Claro. Pues bien, entonces, siguiendo, ¿verdad?, la línea, otro de los temas que se resaltan en estas dos lecciones es la indiferencia y el silencio ante la violencia y el dolor de las víctimas, y el intento social de justificar la opresión. Y ahí me llamó mucho la atención, pastor y amigos y amigas que nos escuchan, la pregunta que le hace Dios en el caso del relato de Caín y Abel: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contesta: no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Es una pregunta que yo creo que Dios todavía nos hace: ¿dónde está tu hermano? Pues en aquel momento era Abel, pero ahora pueden ser otros tantos. ¿Dónde está? Y la pregunta es dirigida a nosotros. Y esas son las voces que escuchamos a diario, de menosprecio, de indiferencia, de negación, de esa realidad dolorosa. A diario vemos, ¿verdad?, cómo se menosprecia a las personas, cómo hay una invisibilización de los más vulnerables, de mujeres, de ancianos, tantas cosas. Esas son voces que hablan, y yo veo como que Dios nos dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso te ocupaste de tu hermano, que puede estar muy cerca de mí? En el caso de Agar, fue a abandonarla a su suerte. Ella se enfrenta al abandono ella sola. Se convierte en lo que nosotros conocemos hoy en día en una familia monoparental, que es cuando un solo padre se encarga del cuidado y crianza de sus hijos, y tiene que enfrentarse solo o sola
a esas circunstancias. Es una madre que cuida sola a su hijo y hay un padre que los abandona a su suerte, que es el caso de Abraham, lo deja prácticamente la lanza, ¿verdad?, a la crisis en que ella después se ve envuelta. Así que Ismael crece sin esa presencia de esa figura paternal. Ahí en el Génesis hay un patrón interesante de, quizás podemos ver tres momentos, ¿verdad?, que Dios confronta o responde a los seres humanos. Cuando Adán y Eva entran en esa ruptura con Dios, dice el relato que Dios regresa al huerto y pregunta: ¿dónde estás?, ¿verdad? En otras palabras, ¿dónde estás ubicado?, ¿verdad? ¿Dónde estás en este momento después de toda esta experiencia? En un segundo momento podemos ver al mismo Dios preguntándole entonces a Caín: ¿dónde está tu hermano?, ¿verdad? Ahora no tanto dónde estás tú, ¿verdad?, existencialmente ubicado, ¿dónde está tu hermano? Como diciendo, no, hay una responsabilidad y un deber. Es interesante, Virginia, que yo escuché una vez a un profesor decirnos que Dios no le responde la pregunta, ¿verdad?, directamente a él cuando dice ¿dónde está tu hermano? Exacto. Pero que a la misma vez toda la Biblia es una respuesta a esa pregunta. O sea, una respuesta. Correcto. Cuando él le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, Dios no le responde, pero que toda la Biblia y la persona de Jesús es una respuesta a esa pregunta, que sí somos guarda de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Así que la respuesta es afirmativa, aunque no la dice directamente ahí. Y el tercer momento, Virginia, hermanos y hermanas, es con la crisis de Agar e Ismael, donde Dios directamente, ya no es que pregunta, sino que Él directamente atiende a una mujer esclava que ha sido echada afuera, abandonada, y que Abraham y Sara tenían todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Exacto. Porque en esa estructura familiar la esclava es propiedad, y abandonarla, es más, haberle dado pan y agua, pues un gesto de bondad de parte de Abraham. Pero miren cómo Dios va un paso más allá. Mucho le dio, ¿verdad? Mucho le dio. Cómo Dios va un paso más allá, ¿verdad? Y hace mucho más que eso en favor de esta mujer abandonada, de esta madre soltera con su hijo en el desierto. Lo cual nos quiere decir, hermanos y hermanas, que aunque de muchas maneras tratamos de justificar o de zafarnos de la responsabilidad del cuidado del hermano, de la hermana, o justificar la violencia, ¿verdad?, de muchas maneras y de tantas formas, lo que vemos en los relatos bíblicos es un Dios que responde en justicia a las personas y a estas dinámicas de violencia y de muerte, de abandono, ¿verdad? En el caso de Agar y de Ismael, un Dios que responde a eso, un Dios que obviamente actúa desde la justicia, actúa desde la misericordia, actúa desde el amor, y un Dios que precisamente quiere reconstruir aquello que se ha quebrantado, ¿no?, en el principio, y su anhelo precisamente es restaurar aquello que fue violentado en el principio. Sí, esa pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel?, que a mí me da mucha vuelta en la cabeza. Como uno diría, y pensamos, y obvio que es así, Dios sabía dónde estaba. Pero hizo la pregunta, igual que con Adán y Eva, claro. ¿Dónde estás? Pero yo creo que la pregunta todavía Dios nos la sigue haciendo. Para crear conciencia de nuestra responsabilidad social con el hermano y con la hermana, con el otro, con la otra. Porque hasta tanto nosotros no reconozcamos que no es el individualismo, sino pensar en ese colectivo, en ese otro, en esa otra, no hay salvación, no hay salvación.
Y la pregunta sigue dando vuelta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y es una invitación de Dios a que respondamos. El día que respondamos a esa pregunta, yo creo que ese día vamos a reconocer lo que es verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Pero siguiendo, ¿verdad? Y algo que tiene que ver precisamente con esto, de dónde está tu hermano, dónde está tu hermana, el tercer y último tema es los actos, cómo los actos de rebeldía e injusticia contra el otro, contra el hermano, contra la hermana, que quiere decir contra el otro, nos distancia de la presencia de Dios. Porque toda forma de injusticia se traduce en violencia. De eso es lo que trata estas dos lecciones. Toda esa injusticia cometida se desembocó en una violencia, y porque es un intento de deshumanizar y distorsionar la identidad otorgada por Dios al ser humano. Cuando yo violento la vida de otro ser humano, yo estoy distorsionando esa identidad de Dios en ese ser humano, porque después de todo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo le hago daño a otro, no se lo hago a él, realmente se lo estoy haciendo a Dios. Y ahí es que viene lo que usted dijo, esa ruptura con Dios. Y hay unos ejemplos en contemporáneos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, de actos de injusticia, como fueron los casos de las dos mujeres puertorriqueñas, Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costa, que los tenemos dándonos vuelta todavía en la mente. Fueron mujeres asesinadas por sus parejas por violencia de género, y es triste, ¿verdad?, que todavía en esta época nosotros querramos ignorar esa violencia de género en nuestra sociedad como si no existiera. Como si no existiera. Bueno, eso es un problema ya entre parejas, eso no me incumbe, pero desemboca en violencia y como usted dice, en un patrón. Se establece un patrón, y entonces cuando se establece el patrón se asume que eso es correcto. Y ahí está el problema, claro. Asumir que eso es lo correcto. Claro. Y el otro caso es el de George Floyd en Estados Unidos, que fue asesinado por discrimen racial, que fue el muchacho, ¿verdad?, que el policía le puso la rodilla en el cuello. Y precisamente ayer conmemoramos, en esta semana conmemoramos el natalicio de Martin Luther King, un defensor, ¿verdad?, de los derechos humanos de la gente negra de Estados Unidos. Fíjense, hermanos y hermanas, y Virginia, que el principio que establece el propio libro de Génesis, de que el ser humano fue creado de imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, es el principio desde el cual Dios ha querido establecer la igualdad de derecho, de dignidad y de valor de todos los seres humanos. Eso es así. Y fíjense que todo lo que ocurre a partir de esa bondad original de Dios, ¿verdad? Porque nosotros siempre hablamos del pecado original. Sin embargo, la Biblia empieza con la bondad original, porque lo que habla es que todo era bueno y todo lo que Él creó era bueno. Eso es una frase que no es mía, que es del padre franciscano Richard Rohr, ¿verdad?, que habla de la bondad original de Dios. Pero todo a partir de ahí y de esas rupturas que ocurren no es otra cosa que empezar a establecer relaciones de desigualdad por distintas razones. Desigualdad que desemboca en el ejercicio del poder de unos sobre otros, que eventualmente desemboca en la violencia. Y donde quiera que se mantiene y se manifiesta esa desigualdad, en todos los escenarios de la realidad humana, entiéndase en el escenario familiar, si hay desigualdad en términos de dignidad, fíjense que estoy hablando de dignidad,
en términos de valor, ¿verdad? Si en el escenario doméstico hay una desigualdad de valor y de dignidad, sea entre esposo y esposa por asunto de género, sea de padres, madres a hijos por asunto de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos, sea de los padres hacia las personas adultas mayores porque ya están en una edad vulnerable y ya se le ha restado desde la perspectiva de uno el valor que esa persona tiene, mire, en la dirección que sea. Esa desigualdad, Virginia, desemboca en violencia. Pasa en el contexto doméstico, pasa en el contexto social, pasa entre las naciones y entre los pueblos y en las fronteras de los pueblos, donde unos se piensan superiores a otros, donde una cultura se piensa superior a otra, donde quiera, hermano y hermana, que eso se manifieste, allí va a haber violencia. Y a veces la violencia es evidente, ¿verdad? Porque la vemos en luchas armadas, en conflictos de peleas, de confrontamientos físicos, pero a veces la violencia es solapada, disimulada. ¿Ah? Hay callada. Hay pueblos que han sufrido violencia por años de años. Claro, lo que pasa es que no es evidente, ¿verdad? Y no la vemos. Perdone, pastor, a veces es más peligrosa. Y es más peligrosa. Porque muchas veces el propósito de la violencia es o intimidar a las personas o es mantener el control y el dominio. ¿Ves? Y con esa combinación de miedo y de fuerza, pues se mantiene todo el orden de las cosas como están. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que la dirección en la que Jesús va y la dirección en que va la palabra y va Dios es muy diferente. Jesús en las bienaventuranzas, Virginia, enseñó: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, aquellos que son víctimas o sufren como consecuencia de esa desigualdad, ¿verdad? Y que tienen dolor, oprobio, ¿verdad? Como consecuencia de eso, que no reciben el trato digno que deben recibir o que no tienen lo necesario para vivir una vida digna. Y Jesús mismo en esa enseñanza dice: porque ellos serán saciados. ¿Y por qué ellos serán saciados? Porque Jesús mismo dijo: el reino de Dios entre ustedes está. Él lo vino a inaugurar. Y la justicia vendrá como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Amén. La justicia será consecuencia de vivir el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, pero sobre todo de vivir el Evangelio. Y para poder vivir el Evangelio de esa manera hay que tener esa conciencia que Virginia mencionaba ahorita: ¿de dónde está mi hermano? Amén. Eso está todo conectado. Si usted no lo dice, yo lo digo. Está por ahí de esa conciencia, Así que, hermanos y hermanas, el Dios en quien nosotros creemos es un Dios de justicia. Y eso no es un concepto que se queda por allá, ¿verdad?, en el aire o en las ideas, en el mundo de las ideas. Mira cómo la Biblia nos los muestra en relatos particulares. Mira cómo Jesús lo encarna en su ministerio y en sus enseñanzas, y cómo es que debemos nosotros y nosotras también encarnar esa conciencia de lo que Dios nos pide, de lo que Dios también nos pregunta, de lo que Dios nos exige como cristianos y cristianas, como iglesia, como comunidad de fe, hacia el cuidado de los más vulnerables. En estas historias bíblicas de hoy, el caso de Abel es el caso de Agar y de Ismael, y cómo Dios muestra su misericordia, su favor, su preocupación y su acción en favor de ellos y de ellas. Que así nos ayude el Señor, Virginia. Amén, así sea. Así nos ayude. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Si hacemos una tercera queda mejor. Le bajamos 2 minutos, así que estamos 1 minuto.
minutos. ¿Bajó? Bajó a 29 casi. Ah, pues está bien, ¿no? Está bueno.